La civilización maya fue una de las más importantes y extendidas de todas las culturas indígenas que habitaban Mesoamérica antes del descubrimiento europeo del continente. Se extendía por México, Guatemala y el norte de Belice, y se trataba de una civilización compleja y avanzada que destacaba por su capacidad para adaptar y aprovechar los recursos de su entorno. Joyas arquitectónicas como la ciudad de Chichén Itzá, redescubierta a finales del siglo XIX, generan gran expectación y plantean preguntas sobre esta civilización, entre las que se destaca una en particular. ¿Por qué desapareció la cultura maya? Esta pregunta es considerada como uno de los grandes misterios y uno de los más intrigantes de la historia, que ha suscitado teorías de todo tipo y animado debates entre historiadores, arqueólogos y expertos. El florecimiento de la cultura maya suele situarse en torno al año 250 de la llamada Era Común, y su periodo clásico dura hasta el año 900 aproximadamente. Si bien este primer intervalo está caracterizado por ser una época de bonanza con sus naturales altibajos, el periodo posclásico es en el que ese primer crecimiento pasó factura a los mayas y acabó por provocar su decadencia en el siglo XVI. Chichén Itzá, uno de sus mayores bastiones, fue abandonado en torno al año 1200. Pero parece poco probable que esta caída en desgracia derive de un solo problema, y se pueden descartar teorías de castigos divinos similares al caso de la Atlántida. La desaparición de los mayas se produjo a lo largo de un periodo de tiempo extenso y provocado por la suma de diversos factores que llevaron a su colapso. Han habido numerosos estudios recientes y se destaca entre ellos el publicado por científicos norteamericanos y suizos en la revista Science, donde coinciden en que uno de esos elementos clave que aceleró la caída de los mayas fue una serie de 3 sequías prolongadas. Estas sequías tuvieron lugar en el 810, el 860 y el 880 y duraron aproximadamente una década cada una. Los sedimentos de la fosa de Cariaco, ubicada en Venezuela, registran las estaciones húmedas y secas del pasado y confirman la catástrofe medioambiental que inutilizó los complejos sistemas de canales y reservas construidos por los mayas. Se analizó la composición química de estalagmitas de la cueva de Jod Balún en Belice, situada a 1,5 kilómetros del sitio maya cerca de Utzpenca y cercana a otros grandes centros mayas impactados por el mismo sistema climático. Hubo periodos de lluvia excepcionales de 450 a 660 de la Era Común que aumentaron la productividad de los sistemas agrícolas mayas, causando una explosión demográfica y una sobreexplotación de los recursos. Los mayas tuvieron que enfrentar el cambio de la tierra por una sequía que duró alrededor de 80 años, lo que ocasionó una desestabilización del sistema político y guerras. Después de años de carencia, la sequía, que duró casi un siglo, desde 1020 hasta 1100, definitivamente selló el destino de la civilización maya. Para el año 2009, la NASA aportó pruebas consistentes de que los mayas terminaron deforestando y destruyendo su paisaje natural. Tenían que quemar alrededor de 20 árboles para calentar la piedra caliza que les servía para hacer apenas 1 metro cuadrado de cal, que se utilizaba como material para construir sus formidables templos, represas y monumentos. Esto siendo una de las tantas cosas que podían hacerse con este material. La falta de lluvia y la sumatoria de la capacidad que tenían los mayas para alterar el ecosistema en que vivían para su propio beneficio, el uso de esta práctica sin cierto control
podría ser el detonante que provocó una deforestación que agravaría los efectos de las sequías y obligaría a los habitantes de las primeras zonas afectadas a huir y refugiarse en otras áreas o grandes ciudades. Estos movimientos de población serían responsables del tercer elemento a tener en cuenta, las guerras internas. Los distintos pueblos de la cultura maya habrían vivido numerosos periodos de guerras que buscaban ampliar su territorio para dar cobijo a los nuevos habitantes desplazados. La falta de recursos y el espacio necesario para las masificadas ciudades llevaría a una sucesión de enfrentamientos que diezmarían la población, destruirían el entorno y desestabilizarían los sistemas de gobierno y a la propia sociedad, conduciéndola a esta brillante civilización a un inevitable final. Aunque se habla de un final de la civilización maya como se conocía en aquel entonces, realmente los mayas no han sido extintos. Por el contrario, Guatemala, donde casi la mitad de sus 14,3 millones de habitantes son indígenas, es el país con mayor población descendiente maya, seguido por México. En Honduras, Belice y El Salvador, hasta el día de hoy existen grupos de esa cultura y se mantiene en lo más posible aquellas raíces de grandeza.